Emil Zatopek es el héroe del atletismo mundial, un deportista excepcional que supo, con su particular manera de correr y con su revolucionario método de entrenamiento, conquistar a multitudes e inspirar a miles de atletas. En este video repasamos su historia. Zatopek fue un atleta checo especialista en pruebas de medio fondo y de fondo. Sus logros más importantes los obtuvo en los Juegos Olímpicos de Londres 1948 y en los Juegos Olímpicos de Helsinki 1952. Emil nació en Koprivnice, una ciudad ubicada al nordeste de la actual República Checa, el 19 de septiembre de 1922, el mismo día en que nació Dana Zatopková, una destacada atleta checa que más tarde se convertiría en su esposa. Por aquellos años, el régimen nazi estaba en auge y había ocupado Praga como parte de sus ambiciones territorialistas por Europa. Sus padres no podían costear los estudios del joven Emil Zatopek, por lo que a los 16 años fue a parar a la Escuela de Trabajo para la Juventud de la fábrica de zapatillas Bata de Sling, cerca de la ciudad de Ostrava, una institución destinada a formar jóvenes aprendices para incluirlos en el mundo laboral. El resto del día lo repartía en dos actividades. Tomaba clases de química con la idea de tener en el futuro mejores oportunidades y ayudaba a su padre en la huerta, donde cultivaban parte de los alimentos que ingería la familia, la cual, además de sus padres, la integraban 8 hermanos. Dentro de la fábrica, troquelaba suelas de crepé en un ambiente bastante insalubre que lo tenían mal predispuesto. Con el tiempo y con esfuerzo pudo demostrar mejores dotes a sus superiores y fue pasando por distintos puestos hasta que logró una mejor posición en el laboratorio de química, tras adquirir conocimientos de esa especialidad. Comenzó a correr por accidente cuando la fábrica Bata comenzó a organizar actividades deportivas, entre ellas la carrera pedestre denominada Circuitos de Slim, en la que debían participar todos los estudiantes de la escuela de aprendices de la que Emil formaba parte. La intención de la empresa no era más que promocionar sus productos, por lo que exigía a los jóvenes empleados a participar usando sus calzados y remeras en diferentes actividades deportivas, en las que destacaban el fútbol y la carrera. Al principio, Zatopek no estaba de acuerdo y participaba de compromiso, pues consideraba el deporte como algo inútil y una pérdida de tiempo. Imagínense que pasaba 10 horas al día trabajando, luego estudiaba y después ayudaba en casa a sus padres. De hecho, se escapaba de participar de actividades deportivas, especialmente el fútbol. Una vez, con intención de no participar, intentó que un médico lo declarara insano, pero no funcionó. Otra vez se escondió en una biblioteca, pero lograron encontrarlo. Sin embargo, cuando no tenía más opciones que salir a correr, lo hacía y llamaba la atención por su modo desarreglado pero efectivo de correr, donde destacaba por su velocidad. Este desagrado por el ejercicio provenía de parte de su padre, que veía el deporte como pérdida de tiempo productivo, además de que causaba erogaciones al poco presupuesto familiar. Sin embargo, poco a poco comenzó a encontrar el gusto y comenzó a trasladarse del trabajo a su casa, ida y vuelta corriendo. La gente que lo veía pasar a diario comenzó a tildarlo de chiflado. Luego de esta etapa y tras adquirir una buena base física, comenzó a entrenar con seriedad. La primera carrera en la que participó fue un cross country de 9 kilómetros organizada por el régimen nacional socialista que ocupaba a Checoslovaquia, quienes querían congraciarse con la población de jóvenes como parte de su estrategia de vender su ideología y estilo de vida de superioridad. Como era de esperarse, Emil corrió de mala gana, pero aún así obtuvo el segundo lugar. Un entrenador que lo vio al pasar le puso el ojo, se acercó y le dijo: «Corres raro, pero no corres mal». Y la chispa se encendió en el joven Emil Zatopek. Al principio comenzó a entrenar con Jan-Henrik Alusa, el mejor fondista checoslovaco de aquellos años, quien se convirtió en el primer y último entrenador de Emil. Es que pronto descubrió que la metodología que se usaba entonces no aplicaba a sus necesidades de desarrollar la resistencia a la velocidad, que era el componente que le estaba faltando. Consciente de sus limitaciones, se volvió un autodidacta y se puso a investigar hasta desarrollar su propio método de entrenamiento.
Tras participar en una carrera de 3.500 metros de un torneo regional, cerca de los 200 metros finales, Zatopek realiza un sprint sorprendiendo a todos sus competidores, a los entrenadores, periodistas y al mundo entero, que nunca habían visto un remate de velocidad en una carrera de ese tipo. Y nunca lo vieron porque era la primera vez que alguien lo hacía. Zatopek, que entrenaba por su cuenta, acababa de demostrar que su descomunal método de intervalos daba resultados. Aunque es cierto que utilizaba métodos singulares como correr con botas militares, con pesas en los tobillos o cargar a cuestas a su mujer, lo que verdaderamente hizo fue darle una vuelta de rosca al sistema de entrenamiento, dándole más importancia a la velocidad y en repetir cortas distancias infinitas veces. El foco estaba puesto en aumentar la intensidad y el volumen de carga a niveles absurdos para la época, y a ello le agregaba breves periodos de recuperación. Además, tal era su obstinación que no paraba de entrenar incluso cuando sus compañeros descansaban o estaban de vacaciones. Corría sin importarle en absoluto la época del año, con frecuencia y hasta la noche. Llevaba linterna en mano, corría en bosques y a campo través, sobre suelos barrosos y pedregosos, entre charcos o sobre nieve profunda. Salía a correr incluso en días con 20 grados bajo cero, se ponía 3 conjuntos de chandal al mismo tiempo y a veces añadía una capa de periódicos viejos para hacer frente a tanto frío. Su umbral de tolerancia al dolor era muy alto, más de lo normal, incluso para un deportista de rendimiento. Según diferentes autores, Zatopek entrenaba tan duro que varias veces sufrió desmayos y perdía el conocimiento por varios minutos. Aunque Emil no inventó el entrenamiento de intervalos, sí lo llevó a su máximo desarrollo hasta el límite de sus posibilidades físicas, lo cual no hacían los demás atletas de su época. Su método consistía en realizar una carga de trabajo extrema. Sus mejores fuerzas las reservaba para el final, cuando sus adversarios ya estaban agotados. En ese momento Zatopek apuraba el paso y dejaba a todos atrás, rematando con el sprint. Muchos atletas intentaron copiar al pie de la letra sus rutinas, creyendo encontrar en ellas la receta del éxito, pero la mayoría no lo consiguió. Siempre corriendo al límite, con su método polémico, con el sufrimiento impreso en el rostro, pero con resultados extraordinarios. Según decía el mismo Zatopek, que correr despacio ya sabía, lo que él necesitaba era entrenar correr más rápido. Echenoz, en su libro Correr, dice que Zatopek corre como un boxeador luchando con su sombra, como un mecanismo descompuesto doloroso, salvo por sus piernas que muerden y mastican la pista con voracidad. Es que su técnica de carrera dejaba mucho que desear. No era para nada estética y tan raro eran sus movimientos que los que lo veían correr se sorprendían de sus logros. Ponía de lado su cabeza, bamboleaba los brazos y agitaba los hombros como si todos estos segmentos estuvieran desconectados. Una vez le preguntaron sobre la estética de su técnica y él respondió que cuando se valore a las carreras como disciplinas estéticas, como el ballet, se preocuparía más por ello. Mientras tanto, ahora solo le interesaba correr lo más rápido posible. Zatopek bajaba la cabeza y corría sin parar, como mejor le salía, como menos le cansaba. Logró su primera plusmarca en 1944 y acumuló 8 campeonatos nacionales en 5.000 y 10.000 metros en torneos dentro de su país. Tras finalizar la Segunda Guerra Mundial, Zatopek, con 23 años, abandona la fábrica y se enlista en el ejército checoslovaco en un proceso de reorganización del país y de las Fuerzas Armadas, tras la retirada de los nazis. En ese periodo, siguió corriendo y superándose a sí mismo. Lo primero que divisó al llegar al cuartel fue la pista de atletismo, donde pasaría largas horas entrenando. Todavía no tenía experiencia en carreras internacionales, pero pronto tuvo la oportunidad de enfrentarse a corredores mundiales de la talla del sueco Sunding y del holandés Siekenhuis, el corredor más rápido de Europa, ambos de técnicas muy elegantes que discrepaban tanto de las que tenía Zatopek. En ambas oportunidades quedó en segundo lugar, pero aplaudido desde las gradas al batir las 2 veces el récord checoslovaco de los 3.000 metros. Luego llegarían los primeros campeonatos europeos de la posguerra en Oslo, donde se reunían figuras y leyendas consagradas de todos los países.
Aunque logra obtener un modesto quinto puesto, se convierte en un ídolo popular en su país. Los deportivos que lo volvieron, además de un ídolo popular, un elemento de publicidad para el país, las nuevas autoridades pronto vieron en él un medio para hacer propaganda, un ícono del socialismo triunfante, por lo que lo tenían entre algodones. A Zatopek mucho no le importaba mientras pudiera representar a su país, y lo hizo muy bien en los campeonatos militares de las fuerzas aliadas disputados en Berlín, en una carrera donde, a pesar de haber tenido un viaje lleno de contratiempos, incluso llegó a viajar arriba de un camión, comunicarse con señas con idiomas que no comprendía y haber sido subestimado por los organizadores norteamericanos. Ese día llegó tarde al estadio y su nombre no se encontraba en la lista de los competidores. Y si no hubiera sido por colegas atletas que lo reconocieron y respondieron por él, los jueces no lo hubieran incorporado ni autorizado a participar. En el momento del llamado, al no comprender el idioma, se presentó tarde en la línea de largada y una vez más casi no lo dejan correr. Sin embargo, y envalentonado por toda esta experiencia, salió endiablado cuando le dieron la orden de partida. Aquel día, Emil dejó la tribuna enloquecida, tanto por su estilo de correr como por la velocidad y fuerza con la que lo hacía. Dobló a todos los competidores en velocidad y a muchos les sacó una vuelta. El público se puso de pie y lo aplaudieron enardecidamente. Aunque era un héroe en su país, comenzaron a seguirlo de diferentes partes. El público lo aclamaba, los jóvenes lo admiraban, los atletas y los entrenadores no comprendían sus métodos de entrenamiento e incluso los médicos lo consideraban muy riesgosos para la salud. Su sola presencia en una carrera ya anunciaba su victoria, al punto que en algunos lugares se negaban su participación dado que destruía las expectativas del público. Incluso algunos entrenadores decían que su manera de correr no aportaba nada a la formación de los jóvenes atletas, pero Zatopek no hacía caso a nada y siguió perfeccionando su método y dando pruebas contundentes de su inquebrantable carácter en las pistas. En torno a él se formó un fanatismo y los diarios se hicieron dueños del debate para obtener de él el mayor rédito posible. Y fue por aquellos años en que comenzaron a llamarlo la locomotora humana. Cuando llegaron los Juegos Olímpicos de 1948, Zatopek ya tenía fama y prestigio. Su entrenamiento consistía en correr pasadas de 400 metros repetidas 60 veces, más los tramos suaves de recuperación. En total, el volumen ascendía a 36 kilómetros diarios. En aquellos Juegos, con esta receta obtuvo la medalla de oro en 10.000 metros y la de plata en 5.000 metros. 2 años después, en el Campeonato de Europa de Bruselas, se impuso en ambas pruebas. Por esos años Zatopek ya era una promesa consolidada y con prestigio en el mundo del atletismo, pero aún no había alcanzado su máximo potencial. Llegó a los Juegos Olímpicos de Helsinki con 30 años. Fue en estos Juegos donde consiguió pasar a la historia del atletismo tras ganar en tan solo una semana las carreras de 5.000 metros, 10.000 metros y en el maratón. Sí, así como lo escuchan, un solo atleta ganó las 3 carreras de fondo y de medio fondo, habiendo nunca nadie logrado esta hazaña. Muchos fueron los atletas que se animan a competir en las 2 primeras carreras, pero sumar además la maratón en un mismo torneo es una hazaña sin igual. Y Zatopek no solo lo hizo, sino que además metió el récord olímpico en las 3 pruebas. Quizás lo más extraordinario es que nunca en su vida había corrido una maratón. En aquellos Juegos lo hizo por primera vez y contra las advertencias de no hacerlo de todo su equipo técnico. En esos mismos Juegos y al cabo de una hora de ganar los 5.000 metros, su esposa Dana Zatopkova ganó la medalla de oro en lanzamiento de jabalina. Entre sus logros posteriores se destacan en 1954 el Campeonato de Europa en Berna, donde logró de nuevo el título continental de 10.000 metros, así como la medalla de bronce en 5.000 metros.
En 1956, en los Juegos Olímpicos de Melbourne, fue sexto en el maratón. En 1958, en el Cross Internacional de las Artes, finalizó su trayectoria deportiva. En Checoslovaquia fue considerado un héroe nacional y ascendió hasta el grado de coronel dentro del ejército. Su posición política era más de izquierda, pero simpatizaba con ideas liberales. Después del golpe de Praga, que termina con la retirada nazi, Checoslovaquia se vuelve un país socialista. Sin embargo, la sociedad, aunque toleraba a este régimen, no estaba conforme con el gobierno y había focos de resistencia. Alexander Dusek era quien intentó realizar una reforma liberal y democrática dentro del Estado checoslovaco. En 1968, en medio de estas tensiones y ante la posibilidad de que esta idea se realice, la Unión Soviética envía militares y tanques para controlar la situación. En este revuelo político en la plaza de Praga se lo ve a Zatopek discutiendo con militares soviéticos. Además, prestó apoyo formal a Dusek al firmar un documento titulado 2000 palabras, el cual estaba impregnado de ideas liberales que desafiaban el totalitarismo del sistema socialista checoslovaco. Este episodio pasó a la historia como la Primavera de Praga. Como consecuencia de ello, Emil fue expulsado del Partido Comunista de su país y del ejército. Comenzó entonces una etapa oscura de su vida en la que tuvo que trabajar de barrendero y en una empresa de minería. Tras retractarse de su postura, en 1975 su figura fue rehabilitada en parte por el régimen comunista, otorgándole un puesto en el Ministerio de Deporte. El reconocimiento pleno vino después, con la caída de la Unión Soviética. Emil Zatopek falleció en Praga el 22 de noviembre del 2000 a los 78 años de edad. En la maratón de Helsinki, el segundo lugar fue por un gran atleta argentino, Reinaldo Gorno, y esta es la razón por la que Zatopek se hizo popular en Argentina. En 1983 visitó al país dando conferencias y entrevistas sobre atletismo y entrenamiento intervalado y fue recibido como una leyenda. Zatopek fue el primer corredor en romper la barrera de los 29 minutos en los 10.000 metros en 1954. 3 años antes, en 1951, había roto la marca de menos de una hora corriendo los 20 kilómetros. En 2013, la revista Runner World Magazine lo escogió como el más grande corredor de todos los tiempos. Es la única persona en ganar los 5.000 metros, 10.000 metros y el maratón en los mismos Juegos Olímpicos. A lo largo de su carrera compitió en 334 eventos y obtuvo 261 victorias, estableciendo un total de 18 plus marcas mundiales en distintas distancias. Realizados por el mismo Zatopek, la distancia acumulada de entrenamiento le habría alcanzado para dar 2 vueltas a la Tierra. Lo único que le importaba era hacer funcionar su máquina humana, llevarla al límite de sus posibilidades y mejorarla sin parar para obtener de ella resultados. Puede que su estilo no era el más bonito, pero Emil sabía que no tenía tiempo para perder en mejorarlo. La estética no era lo suyo. Sabiéndose un corredor lento, puso toda su energía en mejorar su resistencia de velocidad en la carrera. No corría contra sus adversarios, él corría contra sí mismo. Fue un atleta que destacó por su fuerza y resistencia, así como por la firmeza de su ritmo, cualidades que le valieron el apelativo de locomotora humana o la locomotora checa. Además, con su carácter agradable y ameno y su poco estilizada técnica de carrera, supo ganarse al público que veían en él a un hombre común que corría y batía en la pista a los superatletas de técnicas refinadas y elegantes del momento. Fue el creador del entrenamiento de intervalos, con sus originales métodos de entrenamiento y con su no menos original estilo de correr. Llegó a ser un auténtico revolucionario de las carreras de fondo. Sin duda alguna, uno de los mejores deportistas olímpicos de la historia, una de las grandes estrellas del deporte moderno y fondistas más renombrados de todos los tiempos. Además de todo lo mencionado, la vida de Emil Zatopek nos deja profundas reflexiones que podemos reformular en las siguientes preguntas. ¿Hasta dónde puede llegar la determinación humana para lograr sus metas?
¿Cuál es el límite del entrenamiento? ¿Cuánto dolor y sacrificio es capaz de soportar un ser humano? Estos debates son universales y continúan vigentes hasta el día de hoy.